Dice la palabra en este texto que acabamos de leer, una frase que llama nuestra atención y que será la base de la meditación de esta noche. El versículo 12 al final dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hemos estado platicando de la Confesión de Fe de Westminster, yendo capítulo por capítulo. Hemos avanzado bastante, no como quisiéramos, pero ahí vamos. Son 33 capítulos, serán no 33 sermones, es posible que sea más, tampoco el doble, pero también es posible que nos lleve el resto del año estar estudiando esta confesión de fe. Hemos dicho y reiteramos que las predicaciones de este horario sobre la confesión, que duran de 30 a 35 minutos aproximadamente, tienen la intención de sembrar en el corazón de todos ustedes el anhelo de continuar estudiando los temas a profundidad. Se han repartido hojas o se reparten cada 8 días hojas del siguiente tema, para que sean leídos, estudiados por ustedes y que tengan el hambre de aprender las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. No son las doctrinas fundamentales de todas las iglesias, de todas las denominaciones, pero son las doctrinas esenciales, fundamentales, bíblicas, creemos nosotros, que emanan de documentos oficiales correctos que se sostienen en la Biblia y que establecen un cerco para que nosotros no nos salgamos de ninguna manera de la fe bíblica. Las confesiones y los credos entonces establecen para nosotros un cerco importante y nos cuidan para que no vengan doctrinas equivocadas, y que cuando vengan las doctrinas equivocadas seamos sensibles y entendidos de ellas para rechazarlas de inmediato. No tenemos que dar entrada a estas doctrinas porque nuestras confesiones establecen este cerco. Las confesiones no es la Biblia, las confesiones son falibles, mutan, pero la palabra no, pero estos documentos han sido sostenidos y emanados de la Escritura, la cual sí es infalible, es inerrante, es inmutable y es perspicua, como hemos hablado en algunos momentos. Las doctrinas de las cuales habla la confesión son variadas, sin embargo establecen verdades únicas. Hemos hablado acerca de las doctrinas que tienen que ver con la participación activa de Dios, lo que Dios hace y solamente Él hace. De tal manera que iniciamos con las Sagradas Escrituras y luego fuimos con el asunto de Dios, lo que Dios hace, la creación y estas cosas. Y luego hablamos de otros asuntos que tienen que ver con lo que sigue Dios haciendo. Hemos hablado de la regeneración, hemos hablado del llamamiento, hemos hablado de la justificación, hemos hablado de la adopción. También hemos hablado de el libre albedrío y hemos hablado de estos temas que son importantes. Siempre Dios actuando, siempre Dios estableciendo las verdades profundas, los principios que regulan nuestra fe, las verdades que tenemos que saber y entender. Desafortunadamente, no todas las iglesias cristianas o que se dicen cristianas creen lo mismo sobre los temas. Sí tienen los mismos temas, sí estudian los mismos temas, pero si le preguntamos a personas que no son presbiterianas reformadas acerca de estos temas, nos daremos una buena sorpresa de escuchar diferentes maneras de cómo percibir o entender las doctrinas cristianas que salen de nuestras confesiones. Incluso algunos de ellos ni siquiera consideran las confesiones porque consideran que las confesiones son más católicas y nosotros confesionales creemos que son esenciales para nuestra fe. Así que entonces hemos hablado de las doctrinas, de las cosas que Dios hace. Hablamos de cosas muy importantes. Las doctrinas sobre las cuales hemos estado hablando tienen que ver, como ya hemos mencionado, con la salvación. La salvación es un elemento fundamental. La salvación tiene muchas vertientes. Incluso desde el punto de vista de la teología sistemática, no de la teología dogmática, que es la que estamos revisando en las confesiones, sino sistemática, bíblica también. Cuando hablamos de la salvación hay un término teológico que es soteriología, y hablamos acerca de la salvación
salvación con términos de esta naturaleza. Y dentro de este rubro encajan en esta teología dogmática confesional los conceptos que hemos ido revisando. De tal manera que cuando hablamos de salvación, a nuestra mente tiene que venir todos aquellos actos que Dios hace para nuestra salvación. Y así tenemos, por ejemplo, la regeneración. Hemos hablado de que la regeneración es un acto que hace Dios, es algo que hace Dios para con nosotros, no basado en circunstancias de la historia, pero basado en un decreto eterno, que también estudiamos, antes de la fundación del mundo, a quien Él ha elegido para salvación. En un momento dado, el Señor cambia el corazón de alguien, no porque le pareció que era bueno en ese momento, sino porque lo tenía planeado desde antes de la fundación del mundo y aplica su gracia salvadora a la persona que Él había escogido. Y lo hace nacer de nuevo. La regeneración es el nuevo nacimiento y se convierte su corazón de piedra a un corazón de carne, es traído de muerte a vida, trasladado de las tinieblas a la luz admirable y recibiendo la vida eterna que el Señor ofrece a todos aquellos que regenera. Hemos hablado de la regeneración y hemos hablado de que en la regeneración, y sin afán de establecer primero qué, después qué, etcétera, hemos hablado de adopción, de llamamiento, de justificación. Sin duda, el Señor nos ha predestinado y también nos ha llamado, nos ha justificado, nos ha adoptado. No es tiempo para ver cuál es primero. Sin embargo, es muy importante que nosotros creamos que todo esto sucedió en el corazón del regenerado. Ustedes, hermanos, y yo hemos experimentado, aunque no fue sensible, no podemos decir, sí, yo me acuerdo cuando fui llamado, me acuerdo cuando fui adoptado, y me acuerdo cuando fui justificado, y me acuerdo cuando fui santificado. Si alguien tuviera una experiencia de esta naturaleza, habría que ministrarle de nuevo el Evangelio. Pero no hay manera, ¿no?, de poder distinguirlo, ¿no? No es una experiencia ciertamente sensible, sobrenatural, desde luego que es sensible en el sentido de palpar los momentos. En realidad esto no sucede. Sin embargo, ustedes y yo hemos experimentado la regeneración. Hemos experimentado el llamamiento del Señor, hemos sido justificados por Cristo y ahora ha sido imputada la justicia de Cristo en nosotros sin que se pidiera permiso, ¿no?, de parte de Dios para con nosotros, y además nos ha adoptado como sus hijos. La percepción sensorial que tenemos de esto es la convicción espiritual, ¿no?, y la convicción mental que tenemos de que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de esas verdades profundas. Y tenemos paz interior y sabemos que esto es cierto y sabemos que esto es verdad. Estas doctrinas de la salvación son importantes. Pero como base de doctrinas, una va apoyando a la otra y una no puede existir sin la otra. En realidad, todas son necesarias una para la otra. Pero ahora que hablamos de santificación, que es el tema, tenemos que establecer la base sobre la justificación. Ninguna persona puede estar en un proceso de santificación si no ha tenido primero este punto, este llamado específico, o que no haya sido imputada la justicia de Cristo en él. Es decir, que la justificación sí obra como fundamento, como base de la santificación. Ninguna persona, ninguna en absoluto, en toda la historia de la humanidad, puede decir que está en el proceso de santificación si no ha sido justificada por Cristo, lo cual implica, por cierto, también el nuevo nacimiento. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a empezar a ver este asunto de la santificación en el brevísimo tiempo que tenemos, desde el punto de vista bíblico y de lo más claro y aterrizable posible. Yo quisiera evitar conceptos teológicos, espero que lo pueda yo lograr. Pero cuando hablamos de esto, de que la justificación es base de la santificación, tenemos que establecer esta base. ¿Por qué? Nosotros podemos ver en el mundo, alrededor de nosotros, una gran cantidad de personas con conductas correctas, con actos loables, con situaciones morales incluso impresionantes, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de santificación, hemos caído en un error. Hemos pensado que la santificación tiene que ver con las conductas morales que nosotros tenemos, con dominar nuestros instintos bajos y acercarnos a los sentimientos más nobles, ¿no es cierto? Decimos de repente que estoy en un proceso de santificación porque no miento,
¿no? Porque no codicio, porque estoy cumpliendo normas y leyes, ¿no? Porque amo a todo el mundo, ¿no? Entonces decimos, estoy en este proceso de santificación, cuando la realidad es que si usted se echa una mirada hacia afuera, al mundo natural, se puede dar cuenta que la gente que no es creyente, que no es regenerada, también hace su esfuerzo. Y tienen esfuerzos tan loables que son excelentes personas, buenas personas. Y de repente luchan para no mentir, y luchan para no codiciar, y luchan para hacer cosas correctas. De ninguna manera pensamos que ellos están en un proceso de santificación. No lo debemos pensar así. Nosotros creyentes, cuando hablamos de santificación, pensamos que quizá nuestras conductas morales, nuestras conductas morales y nobles tienen que tener giros importantes. Interpretamos la Biblia moralistamente o humanistamente así. Cuando Pablo le dice a los Gálatas que hagamos morir, ¿no? En nosotros una serie de cosas, a los colosenses también, ¿no? Y entonces decir, tenemos que esforzarnos para esto. Y si yo ya no hago esto, ya no aquello, no más allá, entonces estoy en la santificación, pero tenemos que entrar en los detalles más profundos de la doctrina. No necesariamente tiene que ver con esto. Es posible hacer grandes cambios en la vida moral de una persona, no sin que esto en realidad haya una verdadera santificación, ¿no? Podemos ser incluso engañados, no solamente engañar a otros, sino nos podemos autoengañar a nosotros mismos pensando que nuestras conductas morales pueden significar la santificación. Esto no es de ninguna manera la santificación, ¿no? No lo es. Con cierta frecuencia, yo insisto, no solamente en las predicaciones, en la Santa Cena es bastante más notorio que la Iglesia de Cristo tiene que vivir una vida de santidad. Exigimos con mucha frecuencia, hermanos, vivamos en santidad. No quisiera yo caer en una actitud legalista, formalista, en donde esté exigiendo a pecadores como todos nosotros que vivamos de manera perfecta. Ojalá y que con un sermón todos viviéramos una vida perfecta, sería fantástico. El día que seamos perfectos, hermanos, es porque ya estamos con el Señor. Estaríamos escuchando un sermón de Cristo para nosotros en el cielo, ¿no? Y nos estaría diciendo el Señor, no nos va a decir sean perfectos, nos va a decir ustedes son perfectos, ¿no? Pero mientras estamos en la tierra, la vida y la exigencia que tenemos constantemente es a una vida de santidad. Recordamos nosotros la exigencia en el Antiguo Testamento, específicamente el Señor en Levíticos habla de sed santos porque yo soy santo. Y dice una serie de sentencias en donde dice yo Jehová vuestro Dios, sean santos porque yo soy santo, yo Jehová vuestro Dios. Está estableciendo un parámetro alto, así como Dios es santo, ustedes también sean santos, y se va exigiendo una vida de santidad. La vida de santidad es muy importante. La vida de santidad tiene que ver con la piedad. La piedad, cuando hablamos de piedad, y ahí encaja perfecto la santificación, es tomar en cuenta a Dios en todos los actos y pensamientos de mi vida. Un acto piadoso es no es darle una limosna a un pobre. Un acto piadoso es tomar en cuenta a Dios para todos mis pensamientos y todos mis actos, en realidad para todas las esferas de mi vida. Cuando yo me exijo una vida de santidad y estoy luchando para tener una vida de santidad, lo que estoy haciendo es tener una vida piadosa, teniendo en cuenta a Dios en cada pensamiento y en cada acto que yo haga, aunque no le esté dando la limosna pues a la persona que está en necesidad. Tiene que ver pues con una actitud del corazón regenerado, en donde lo que yo quiero es tener una vida piadosa, tomando en cuenta a Dios en mis actos y en mis pensamientos. Una persona impía, una persona no piadosa, puede tener y puede imitar actos de santidad, pero no tener en cuenta a Dios en esos actos de santidad. No tener en cuenta a Dios en esas cosas que hace. Puede ser perfecta, ¿no? Lo he dicho en algunas ocasiones y lo repito ahora. Tenemos nosotros conocidos, ustedes y yo, ¿no? Que decimos, es maravillosa esta persona. Lo único que le falta es ser cristiano. Y decimos, bueno, pues es lo más importante. Porque puede imitar actos de santidad, ¿no? Puede decir, este es más santo que todos los que están en esta iglesia, ¿no? Hemos recibido críticas así. ¿Por qué ya no vienes a la iglesia? Son una bola de hipócritas. Allá son muchísimo mejor que aquí, ¿no? Y escuchamos estas cosas. Claro, pueden imitar perfectamente actos de santidad, pero de ninguna manera tienen las luchas que el creyente tiene para luchar por una vida de santidad. Hacer morir lo terrenal en nosotros es una tarea complicadísima. Si usted no ha sufrido con esto,
dude quizá de que haya sido justificado antes. El verdadero justificado, el regenerado, lucha, se entristece por su pecado, lucha para tener una vida de santidad. Es complicadísimo. Trae grandes demandas de vida cristiana. La santificación es un asunto delicado. Es para pues las personas que tienen una vida piadosa. Insisto que la piedad tiene que ver con tomar en cuenta a Dios en todos los actos y en nuestros pensamientos. Un impío no de ninguna manera lo puede hacer. En ese sentido, entonces, se exige una vida de santidad. Quizá por eso Pablo a los filipenses, en el texto que tenemos ahora, les está diciendo a ellos una tarea. Les dice, ocúpense, ¿no? Ocúpense. Hagan algo, ¿no? Yo me acuerdo cuando daba clases en la universidad, el dueño de la universidad, ¿no? Nos decía, no se preocupen, ocúpense. Lo que nos decía es, no estén pensando en todos los problemas que hay, ocúpense. Y lo que él quería decirnos a todos los que trabajábamos para esta escuela era, den pasos específicos para la resolución del asunto, ¿no? Ocúpense en esto, ¿no? Es una expresión interesante que ellos hacen, ¿no? En el norte del país, ocupar es necesitar, ¿no? ¿Qué ocupas?, ¿no? Decían los norteños, ¿no? No necesariamente tiene que ver con esto, pero ocupar tiene que ver con dar pasos específicos hacia la resolución de un problema. Y nosotros tenemos un problema. El problema que tenemos nosotros se llama pecado. Tenemos la carne, tenemos a Satanás, tenemos la coalición del mundo. Gran cantidad de enemigos comunes. Dice la palabra del Señor Pablo a los filipenses, ocúpense, ¿no? Ocúpense. ¿En qué nos tenemos que ocupar? Dice el apóstol, en vuestra salvación. Una cosa importante que tengo que decir es que el apóstol Pablo no está diciendo a los filipenses, busquen la salvación. No les está diciendo, ustedes decidan acercarse a Cristo para obtener la salvación. Porque está dando por sentado que la salvación ya la tienen. Por eso dice, ocupaos en vuestra, la que ya tienen, con la que ya cuentan. Ocúpense en vuestra salvación, la que ya les fue otorgada. Ustedes que tienen la justicia de Cristo, ustedes que fueron adoptados, ustedes que fueron regenerados, ustedes que fueron llamados. Ustedes que ya entendieron esta verdad, ahora tienen una tarea. No pueden tener una vida cristiana pasiva de brazos cruzados, sino que tiene que haber algo deliberado en el creyente, y esto es ocuparnos de nuestra salvación. Poner en marcha todas aquellas cosas que son piadosas, que toman en cuenta a Dios en nuestros pensamientos y en nuestros actos, y hacerlas, y manejarlas, y vivirlas, experimentarlas y acatar la palabra del Señor. Dice Pablo pues a los filipenses, ustedes dedíquense deliberadamente a sostener, a mantener, a crecer su salvación. No dice búsquenla, dice ya que la tienen, ocúpense en esto. Ocúpense. Nosotros decimos, bueno, ¿y cómo? ¿No? ¿Cómo nos ocupamos de nuestra salvación? ¿Qué hacemos para ocuparnos de nuestra salvación? ¿Es que es nuestra responsabilidad? No podemos nosotros caer en el error de algunos de decir, Señor, tú ya me salvaste, ya soy salvo, y ahora termina la obra, ¿no? Y perfeccióname, brazos cruzados, y que el Señor haga todo, ¿no? Para eso me llamó, para eso me salvó, y que Él haga toda la tarea. El apóstol le dice a los filipenses, tienen que hacer algo deliberado. Ocúpense. Den pasos específicos. Esta ocupación a la que nos llama el apóstol Pablo de nuestra salvación con temor y temblor, le llamamos santificación. Es haber sido declarados santos, haber tenido esta deferencia de parte de Dios, de llamarnos santos, de habernos escogido del mundo para Él, de habernos separado del mundo para Él y de ponernos en un estatus de santidad, en un estatus de lucha constante. Allí, en ese estatus, tenemos que hacer algo. La soberanía de Dios es absoluta. Dios, por supuesto, tiene control de todo, pero en la santificación hay una participación activa del creyente. Activa.
no pasiva, activa, que tenemos que estar haciendo constantemente. Por eso hablamos que la santificación no es un acto legal absoluto y único como la justificación, sino que la santificación es un proceso en el que el Señor nos ha puesto, en donde tenemos que crecer nosotros para tener una vida de santidad. Nosotros tenemos que crecer en esta vida de santidad. Bajo este principio, nosotros pensamos que en la santificación Dios actúa de principio a fin. Algunas personas piensan que Dios nos da la patada hacia la salvación. Ya ahí está, ya son salvos, a ver ahora qué hacen. No. De ninguna manera Dios se olvida de nosotros. El proceso completo de la santificación es obra de Él, ¿no? Si nosotros no entendemos esto, si creemos que Dios se desentiende de nosotros, estamos haciendo de Dios un ser no soberano. Dios es absolutamente soberano. Y Él participa de principio al fin en todo el proceso. En absolutamente todo el proceso. Nos llama santos, nos pone en esta condición de santidad y nos acompaña en todo el proceso. En todo el proceso podemos distinguir una verdad bastante hermosa y la cual agradecemos del texto. Porque le dice Pablo a los filipenses, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer, ¿no? Nosotros estamos ahí, somos creyentes santos y somos pecadores también, justos y pecadores, como decía Lutero. Estamos en esta condición, pero tenemos la gran bendición que nosotros, que luchamos por una vida de santidad, que Dios pone en nosotros así el querer como el hacer. No estamos desvalidos. Él nos acompaña en todo el proceso. Nos hace a nosotros seres sensibles a nuestro pecado y nos despierta en nosotros, nos procura el querer. Yo no quiero ser pecador. Yo no quiero seguir en esta condición. Yo quiero agradar al Señor con mi vida. Pone a mí el querer. Pero no solamente me dice el Señor, quiérelo, sino que además me dice, aquí están las herramientas para que lo hagas. No solamente dice, oye, voy a poner en tu mente y en tu corazón el deseo de no pecar. Eso es fantástico, pero sería terrible si dijera, no peques, a partir de ahí ya te puse el deseo en tu corazón, es tu chamba. No. Él pone en nosotros el querer como el hacer y establece los medios. Nos da los medios para que nosotros luchemos con el pecado y crezcamos en la gracia. En el proceso de santificación, estos medios que el Señor ha provisto para nosotros, es decir, el hacer, estos medios que Dios nos ha dado son maravillosos. La palabra, los sacramentos, la oración. A estos les llamamos medios de gracia. Ha provisto los medios. Es decir, Él pone en mí el querer. Yo ya no quiero más pecar. Yo ya no quiero más. Quiero agradar a Dios con mi vida. Porque ese es el principio de la santificación. Y dice Pablo, Él va a poner en ustedes el querer. Ya lo quiero hacer, pero también el hacer. Lo hace Él por su propia y buena voluntad. El querer como el hacer. Y pone los medios de gracia. Y hemos dicho ya que los medios de gracia son estos, ¿no es cierto? Es la palabra proclamada, es los sacramentos aplicados y por supuesto es la oración efectuada. Y hago estos énfasis porque dijéramos nosotros, bueno, pues ya está ahí, ¿no? La palabra, pues ahí está. Sí, pero la tiene guardada en su casa y muy bien cuidada, que no se empolve, ¿no? Pero no la lee, no la escucha, no viene a una predicación. Los sacramentos no solamente es entender que esto es así, ¿no? Y ver los sacramentos y entenderlos y saberlos, sino es participar de los sacramentos, ser bautizado en el nombre de la Trinidad y tomar el sacramento de la Santa Cena, lo cual es un medio de gracia. Y la oración, que es estar en constante oración. Y además estos tres elementos fundamentales tienen como factor común la palabra. La palabra predicada tiene la palabra, los sacramentos aplicados tienen la palabra, la oración efectuada debe de tener la palabra, las oraciones deben contener la palabra. Y la palabra es fundamental. Y ahí está donde tenemos nosotros el hacer, porque ya el Señor puso en nosotros el querer. Los medios de gracia nos ayudan a nosotros para crecer en santidad, para que nosotros caminemos en el proceso y tengamos una vida de santidad delante del Señor. ¿Cuánto dura esto?
¿Cuánto dura la santificación? Bueno, hermanos, para todos es diferente, porque la santificación es un asunto que tiene que ver solamente mientras que estamos en vida. Terminará cuando el Señor venga o nosotros vayamos con Él. Ahí terminará la santificación. Para algunos es un camino largo. Yo soy converso por la pura gracia de Dios desde hace muchísimos años, y mi proceso es largo, y entre más largo, más difícil, porque cada día me encuentro con un pecado nuevo y una lucha distinta. Ojalá y fuera tan rápida como el malhechor de la cruz. Su vida de santificación fue de algunos minutos. Pero créame, ese malhechor vivió santificación. Tuvo proceso, aunque sea muy corto, pero lo tuvo. Algunos creen en el Señor Jesús, el Señor los rescata en algún momento, una hora después se mueren. Su proceso de santificación es corto. Pero para algunos de nosotros, el proceso ha sido largo y cansado. El proceso de la santificación va a durar todo el tiempo hasta que Cristo venga o nosotros vayamos ante su presencia. La responsabilidad de la santificación absoluta es de Dios, el cual nos ha encargado a nosotros vivir una vida acorde a su palabra en piedad. Y así nosotros tenemos una serie de sentencias bíblicas en donde se nos exige una vida de santidad. Cuando el Señor nos ha llamado para ser santos, cuando el Señor nos ha justificado por su gracia, cuando el Señor nos ha llamado eficazmente con su gracia irresistible, en ese momento tenemos la salvación por siempre. Nuestra vida eterna no comienza en el momento que morimos. La vida eterna del creyente empieza con el nuevo nacimiento. Y a partir de ahí vivimos, mientras que estemos en el mundo, en un proceso de santificación. Ahí nuestra salvación es efectiva. Ahí nuestra salvación es absoluta. Pero todavía tenemos rasgos que tenemos que luchar en el camino para tener ya la plenitud de la salvación. Porque hasta ahorita pecamos, hasta ahorita fallamos, pero estamos en un proceso hasta que Cristo venga. Y hay una doctrina maravillosa del ya, pero todavía no. Ya soy salvo, pero todavía no en plenitud. Porque a usted y a mí nos falta la glorificación. A usted y a mí nos falta la transformación de nuestros cuerpos. Cuando alguien dice, el Señor ya me transformó, dice una mentira. Todos estamos en el proceso. Seremos completamente transformados, seremos completamente glorificados, estaremos en una plena y perfecta relación con Cristo hasta que estemos muertos. Mientras tanto, amado hermano, mientras tanto, usted y yo tenemos que vivir una vida de santidad. La santificación tiene una exigencia: vivir una vida de santidad, ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. No se preocupe, Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que entonces estamos en el camino. Pero si usted no lo hace, dice un autor cristiano que es de mis favoritos, si en su vida no hay santificación, muy posiblemente nunca hubo justificación. Si no hay santificación, si no mostramos una vida de santidad, si no evidenciamos la lucha en santidad, es posible que nunca hayamos sido justificados. Y hasta nos podemos engañar a nosotros mismos. Y podemos pensar que somos justificados, pero por nuestros frutos, el de arrepentimiento, el de fe, nuestras conductas, nuestra vida de piedad, nuestro querer agradar a Dios no funciona, no es nuestro anhelo, es posible que no hayamos nacido de nuevo. Para que podamos estar en el proceso, es necesario nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo, no hay que tomar una decisión. Es una obra solo de Dios para con nosotros. Por lo tanto y por lo pronto, pienso que todos ustedes son salvos. Por lo menos lo sospecho. Exijámonos una vida de santidad. Porque sin santidad, nadie podrá ver a Dios. Oramos. Padre,
El tema es amplísimo. Tomaríamos meses para hablar de este asunto. Pero queremos, Señor, que tú pongas en nosotros el querer estudiar más, agradarte, Señor, buscando tu voluntad en tu palabra y hacerla. Y nosotros, salvos, queremos ocuparnos de nuestra salvación. Salvación que ha sido puesta por ti para nosotros. Salvación que tú, Señor, nos has dado y de la que te ocupas también tú. De principio a fin en el proceso, acompañándonos, porque tú has prometido estar con nosotros todos los días. Y nosotros, luchar en verdad para vivir una vida de santidad. Este proceso es difícil. No lo podemos hacer solos. Tú tienes que producir en nosotros el querer como el hacer. Hazlo, Señor. Ayúdanos, porque a nosotros nos cuesta trabajo, pero luchamos día con día para hacer morir lo terrenal en nosotros y vivir una vida piadosa que te agrade a ti en nuestros actos y en nuestros pensamientos. Si no lo hemos hecho, perdónanos, Señor. No queremos tener actitudes, Señor, morales, correctas, decentes. Queremos tener una vida espiritual santa y agradable delante de ti. Ayúdanos en esto, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar de pie, hermanos, para recibir la bendición de nuestro Dios y después cantamos la doxología 430. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Amén. Cantamos el himno.